¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Phil, esto es Big Beanie School, nuestro curso gratuito de Game Design. Ya estamos en la clase número 6 y esta va a ser una clase rápida, a diferencia de las anteriores, porque el tema que vamos a tocar no es un tema, digamos, poco trivial o no es un tema que no importe, al contrario, es un tema bastante importante, pero es un tema pues cortito porque hasta cierto punto es bastante, ¿cómo decirlo? Directo, straightforward. Entonces vamos a hablar el día de hoy de lo que son las mecánicas de gameplay. Es lo que vamos a estar hablando. Creo que todo mundo, todos los que tenemos interés en el desarrollo de juegos, todos los que nos hemos, ahora sí como que, incluso ni siquiera siendo, ahora sí que siendo gamers, o sea, tal cual, o sea, creo que como jugadores de videojuegos, como consumidores de videojuegos, hemos llegado a escuchar a respecto de las mecánicas, ¿no? Las famosas mecánicas, las game mechanics. Y creo que todos tenemos una idea más o menos clara de qué se tratan las game mechanics, o al menos una idea, hasta eso no demasiado equivocada. Porque son, como les digo, es un tema, pues ahora sí como que medio obvio, pero tiene sus características importantes. Eh, Primero que nada vamos a definir qué es una mecánica, qué es un game mechanic. Entonces, en el caso de una de las muchas definiciones que se pueden encontrar, porque nuevamente este es un tema que se ha estudiado y se ha revisado y se sigue trabajando, hay una cantidad increíble de autores, o sea, muchísimos investigadores eh, y analistas y diseñadores de juegos que se meten en esta onda y han definido desde muchos paradigmas, desde diferentes enfoques, lo que es una mecánica. Y nos vamos a ir por una que es, vamos, no decir que es la única definición, ni tampoco es la más importante, simplemente es una definición que creo yo es bastante concisa, bastante directa y nos ayuda a entender de qué se trata. Las mecánicas son el conjunto de estructuras que guían las interacciones de los jugadores a lo largo del juego. Eso es, y, y sí es como que muy obvia, así como, duh, obvio que esas son las mecánicas, pero al mismo tiempo es demasiado ambigua, porque cuando hablamos de estructuras que guían, como que no queda claro así qué tipo de estructuras pueden ser. Sin embargo, el chiste es comenzar con una definición, tener una definición a la mano, y justamente es entender que las mecánicas son todo aquello que va a permitir al jugador o a los jugadores interactuar a lo largo del juego. Eso yo creo que sería la forma más fácil de explicar lo que es una game mechanic. Pero va mucho más allá. Las mecánicas son esas cosas que hacemos durante el juego, pero no necesariamente todo lo que hacemos durante el juego es una game mechanic. Y también aquellas acciones o interacciones que sí son mecánicas, no todas tienen el mismo nivel de prioridad e importancia, van variando. Pues vamos entonces a ver un poquito qué onda con eso. Los elementos clave cuando estamos trabajando las mecánicas van a ser cuatro elementos esenciales. Primero van a estar las reglas, luego vienen las acciones, después las interacciones y finalmente los sistemas de feedback. Ahora, las reglas, creo que es, les digo, es así como que muy directo. Las reglas es lo que se puede, lo que sí y no se puede hacer durante el juego. Es marcar límites, es definir hasta dónde queremos llegar, qué está permitido,
qué no está permitido. Todo este tipo de cosas forman parte justamente de lo que vienen siendo las reglas. Cuando vamos a entrar a un juego, no importa el tipo de juego que sea, no importa si es un juego de mesa, no importa si es un videojuego, no importa si es una actividad de gamificación, no importa si es un deporte, etcétera. Realmente no importa eso. Lo que importa es que va a haber reglas. Y las reglas son lo que nos ayuda a delimitar hasta dónde sí y hasta dónde no va a llegar el juego. Un ejemplo muy claro de esto es en un deporte, no importa cuál sea, sobre todo los deportes de cancha, el juego debe de suceder dentro de la cancha. Esa es como de las primeras reglas en ese tipo de casos. O en el caso de un juego de tablero, el juego va a suceder dentro del tablero, por ejemplo. O en el caso de un juego de mesa, el juego debe de suceder sobre la mesa. Aun cuando no haya un tablero como tal, por ejemplo, si estamos jugando dominó o estamos jugando con naipes, con cartas, aun cuando no existe un tablero, está la mesa, la superficie de la mesa. Y por ejemplo, si estamos jugando dominó, yo no puedo tomar la ficha de dominó y ponerla en el piso, porque ya me estoy saliendo de la mesa, ya estoy en un área en la que no corresponde jugar. Entonces, las reglas lo que van a hacer es delimitar, ir marcando hasta dónde sí y hasta dónde no se pueden hacer las cosas dentro del juego. Las reglas van a decir cuánta gente va a poder jugar de manera simultánea, van a decir también de que, o sea, ahora sí que estas sí son como las estructuras generales del juego, o sea, cuántos jugadores, cuántos turnos, cuántos puntos, cuántas vidas, cuántos tiros, cuántos dados, cuántas piezas, etcétera. O sea, es lo que nos ayuda a cuantificar y es lo que mantiene unido lo que viene siendo o lo que le da coherencia y lógica a lo que es el universo del juego o el juego en sí. Luego vamos a tener lo que son las acciones. Las acciones son todas las cosas, lo que hace el jugador. Esas son las acciones, lo que va a hacer el jugador. Una acción puede ser, por ejemplo, en el caso de un juego de mesa, una acción podría ser, si estamos jugando uno, tal cual es tomar una carta del mazo, de la torre. O una acción sería elegir una carta de tu mano y jugar esa carta. Esa sería una acción. Bueno, esa es más bien una interacción. Una acción sería sostener las cartas en tu mano. Esa es una acción. Otra acción sería, en este caso, tirar dados. Esa puede ser otra acción. Otra acción puede ser sumar puntos. Y luego vienen las interacciones. Y parecería que las acciones y las interacciones son lo mismo, pero las interacciones es lo que sucede, o en este caso son acciones entre el jugador, lo voy a abreviar, entre el jugador o entre jugadores y aparte el juego. Para tratar de poner ejemplos, imagínense, vamos con un ejemplo claro que sería un deporte, fútbol. Una acción es que un futbolista corra en la cancha. O sea, tiene que correr para poder desplazarse dentro de la cancha. Esa es una acción. Una interacción
es que corra mientras patea el balón o corra persiguiendo a un jugador rival que está llevando el balón con la intención de podérselo quitar o poderlo bloquear. Esa es la diferencia. O sea, la acción es correr, la acción es patear, la acción es bloquear. Las interacciones es, de alguna manera, el motivo por el cual está sucediendo esa acción o, en este caso, la interacción, o sí, bueno, en este caso o sea, es el motivo por el cual existen las acciones o un conjunto de acciones que suceden entre ya sea los jugadores y el juego. En un videojuego, por ejemplo, si vamos a hablar de un videojuego básico que podría ser cualquier first person shooter, una acción es disparar. O sea, agarrar el arma y presionar el gatillo y empezar a disparar. Esa es una acción. Una interacción sería apuntarle a tu contrincante o a tu enemigo y dispararle al enemigo. Esa es una interacción porque estás interactuando. Acciones es tal cual, estás igual en el first person shooter. Una acción podría ser caminar, correr, saltar y solamente hacerlo porque sí, o sea, sin ningún propósito más que simplemente hacer la acción, hacer el acto. La interacción sería correr para escapar del enemigo o saltar para de alguna manera evitar los ataques o ponerte detrás de una pared para esconderte y evitar que te disparen. O sea, esas son las interacciones. Cuando ya sea el jugador interactúa, valga la redundancia, con el entorno o con otros jugadores. O cuando el propósito, o es más que nada cuando la acción tiene un propósito, tiene una finalidad, más allá de solamente hacer la acción. Por eso les digo, disparar es una acción. Apuntarle a un enemigo y dispararle al enemigo, esa es una interacción. Entonces es importante entender la diferencia que hay entre acciones e interacciones. Y finalmente vienen los sistemas de feedback, que esto es información. Y yo creo que esta es una de las partes que más se ignora cuando se está hablando de mecánicas. Las mecánicas, sí, son acciones e interacciones que están, en este caso, definidas por las reglas del juego, pero para que las acciones y las interacciones y las reglas puedan ahora sí que funcionar y estar en armonía, es gracias a que existen sistemas de feedback. Y los sistemas de feedback básicamente se reducen a información. A que hay un flujo de información que le permite al jugador o a los jugadores entender qué está sucediendo en el juego y aprender lo que puede y lo que no puede hacer y hasta dónde puede hacerlo. Cuando se habla de mecánicas, rara vez se menciona la parte del feedback. Y como les digo, el feedback es la información. O sea, ¿cómo le estás dando a entender a los jugadores que lo que están haciendo está bien o que lo que están haciendo está mal? Si nos vamos nuevamente al ejemplo del deporte, digamos, puede ser el fútbol, puede ser el básquetbol, puede ser el fútbol americano, etcétera, los deportes de cancha, cuando hay un jugador sale de la cancha, no pasa nada, pero la regla es que en este caso el balón no puede abandonar la cancha. Entonces, si yo estoy jugando básquet y estoy botando el balón, estoy corriendo y de pronto boto el balón fuera de la cancha, ya estoy rompiendo una de las reglas y va a haber referees. Y los referees lo que van a hacer es, pues, o sea, ahora es que silbar y van a marcar la falta. Así,
Sí, el balón salió de la cancha, así. Eso está prohibido. Si se dan cuenta, los referees sí son parte, digamos, del sistema de juego, porque son los que permiten asegurarse de que las reglas se respeten, pero más importante aún, son los que están informando y comunicando a los jugadores cuando las reglas se están rompiendo. Y lo cañón no solamente es, o lo importante no solamente es que le informan a los jugadores, sino le informan también a cualquier otro que esté espectando, que esté viendo el partido. Los referees ayudan a dar información cuando las cosas están saliendo bien o cuando las cosas están saliendo mal. Entonces, los sistemas de feedback son una parte esencial cuando estamos trabajando mecánicas. Y a muchos se les olvida, o muchos lo toman como algo, pues de alguna manera intrínseco y como que no hay necesidad de reforzar en la información, pero la realidad es que sí es necesario, es muy importante, y sobre todo en videojuegos, porque los deportes y los juegos de mesa, la gran ventaja es que el mundo real es una interfase muy chingona y las personas, nuestra gesticulación y nuestra comunicación no verbal nos ayuda justamente a informar mucho de las cosas que hacemos, porque no necesitamos para todo utilizar palabras, no necesitamos hablar o escribir para comunicarnos. Nuestra comunicación no verbal, ahora sí que nuestro lenguaje corporal, es bastante obvio muchas veces y nos ayuda a entender las cosas. Pero en los videojuegos no existe ese lenguaje verbal. No existe ese lenguaje, perdón, ese lenguaje corporal o ese lenguaje no verbal. No existe en los videojuegos. En los videojuegos tiene que estar presente de manera así inmediata la información, los sistemas de feedback, para poder entender qué carajos estamos haciendo y si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Porque si estamos jugando cartas y estoy jugando con varias personas y hago un movimiento prohibido, me van a decir, oye, eso no se puede. Ah, perdón. Oye, te estás equivocando. Ah, oye, la carta va de esta forma. Ah, ok, va. Y los otros jugadores sirven como ese sistema de feedback. Pero en los videojuegos no es tan fácil hacer eso. Al contrario, es bastante difícil. Luego, las mecánicas también se pueden entender como mecanismos que conectan a los elementos del juego para producir resultados. Esta también es otra definición más técnica, mucho más técnica. Y los dispositivos y objetos usados para obtener los resultados por sí solos no son mecánicas. ¿A qué me refiero con esto? Ahí pongo el ejemplo de un dado. Tirar el dado es una mecánica o puede volverse una mecánica. Depende de la situación. Hay veces que tirar un dado no es necesariamente una mecánica, pero por lo general, para no meternos en temas así muy complejos de diseño interactivo y lo que sea, vamos a decir que si tirar un dado es una mecánica. O sea, tomo el dado y lo aviento, esa es una mecánica, pero el dado por sí mismo, el dado solito, no es una mecánica. Igual, el tablero, moverme en el tablero, moverme en las casillas del tablero, es una mecánica. O sea, tomar mi pieza y moverme en las casillas del tablero es una mecánica. Pero el tablero en sí y cada una de las casillas no son una mecánica. Moverme entre casillas o caer en una casilla sí es una mecánica. Pero el tablero y las casillas por sí mismas no lo son. Igual, en un videojuego, un arma, tomando nuevamente el ejemplo de un first person shooter, un arma, o sea, una pistola, una bazooka, una ametralladora, un rifle de asalto, un sniper, lo que sea, una granada, no es una mecánica. Pero disparar el arma, recargar el arma,
golpear con el arma, aventar el arma, eso sí es una mecánica. Entonces hay que tomar en cuenta o sea, la diferencia que existe en eso. Porque igual también cuando hablamos de los dispositivos y los objetos usados para obtener los resultados, también muchas veces, por ejemplo, hay mucha gente que le gusta hacer juegos narrativos, les gusta diseñar juegos narrativos y muchos consideran que la narrativa es una mecánica y digamos que no es como tal una mecánica la narrativa. La narrativa es parte del sistema de feedback. La narrativa es información. Te estoy dando información de cómo están sucediendo las cosas en el juego, en la historia del juego, entre los personajes y otro tipo de eventos y sucesos. Pero la narrativa en sí no es una mecánica. Lo que sí puede ser una mecánica narrativa es cuando le das la oportunidad al jugador de elegir qué respuesta daría en una conversación. O, este, o de alguna manera, pues sí, más que nada es la elección de alguna respuesta, ya sea por diálogo o por algún otro tipo de recurso que se les pueda ocurrir, pero la selección de qué decir, eso es una mecánica narrativa, pero la narrativa en sí misma no es una mecánica, es información, es un dispositivo o un objeto usado para comunicar o para poder obtener algún resultado. O sea, si te voy a hay un diálogo entre dos personajes, entre un personaje y el player y el jugador, hay un diálogo, corto o largo, eso no importa, o sea, hay un diálogo, ese diálogo es un objeto y se usa para obtener resultados, sí, porque el diálogo va a dar información y a raíz o a partir de esa información vamos a poder tomar decisiones, pero el diálogo como tal no es una mecánica. El que el diálogo se muestre en pantalla tampoco es una mecánica, porque hay ciertas acciones y ciertas interacciones que, aunque pueden ser definidas o pueden estar en la categoría de mecánicas, hay que recordar que también existen prioridades o jerarquías. Y hay ciertas acciones e interacciones que terminan siendo, vamos a decirlo, pues que son como que obligatorias para que el juego suceda. Y si esas acciones e interacciones no están presentes, entonces el juego no va a suceder. Un ejemplo de esto sería eh, en un juego, vamos a decir, de carreras. Bueno, no un juego de carreras, un juego de, bueno, sí de carreras, pero no carreras de vehículos. Bueno, no, sí, vamos a decirlo, sí, para dejarlo en claro, ¿no? O sea, en un juego de carreras, y es un juego de carreras de autos, encender el coche o encender el motor del vehículo no es una mecánica. No es o sea, aunque sí es una acción y también es una interacción, al final son así como que no se pueden contar como que son mecánicas porque finalmente es si el vehículo, o en este caso el coche, no está encendido, pues entonces nunca va a poder competir, nunca va a poder participar en la carrera y por lo tanto, así como que pues no, o sea, el encender el coche no debe de ser considerado como algo relevante porque es más bien es obligatorio que el coche esté encendido o el vehículo esté en marcha para poder competir. O sea, es así, ¿no? O sea, es igual como si estuviésemos jugando, por ejemplo, con un juego de mesa, ajedrez, el poder eh,
¿cómo se diría? El acomodar las piezas del ajedrez para poder empezar el juego tampoco cuenta como una acción o una mecánica, porque si las piezas del ajedrez no están bien acomodadas, entonces el juego no puede existir, no puede empezar. O sea, preparar el juego, o sea, poner las cartas, acomodar el tablero, acomodar las piezas y así, eso no es una mecánica. Igual en un juego de cartas, barajear las cartas y repartir las cartas tampoco, o sea, podrían ser consideradas mecánicas, pero en realidad no lo son. ¿Por qué? Porque si no le repartes a los jugadores sus respectivas cartas, entonces no puede haber juego. Entonces, ese tipo de cosas muchas veces no son mecánicas. O sea, aunque barajear las cartas y repartir las cartas son necesarias para obtener resultados, porque si yo no tengo cartas no puedo jugar, esas cartas, o sea, esas acciones o esas cartas no necesariamente son mecánicas que puedan considerarse como mecánicas de gameplay, porque si no existen o si no se realizan, entonces el juego no puede suceder. Igual, si vamos a empezar un juego, o sea, un partido de fútbol, si los jugadores no están en la cancha o el hecho de que los jugadores entren a la cancha y se acomoden en sus respectivas posiciones, no es parte de una mecánica, porque simple y sencillamente si los jugadores no hacen eso, entonces no puede haber partido. Entonces aquí es importante también entender hasta qué punto las mecánicas o están presentes o son consideradas, porque no todo puede ser una mecánica. ¿Ok? Otra cosa importante también es hablar del tipo de mecánicas. Hay diferentes tipos de mecánicas. No son las únicas, las que están aquí, hay muchas otras más, pero estas vienen siendo las 8 categorías más generalizadas, ¿no? Eh, las mecánicas de acción, pues son aquellas que literalmente implican, así por ejemplo, caminar, correr, saltar, agacharse, esconderse. Esas son las mecánicas de acción. O sea, es ahora sí que es lo básico del jugador. Eh, en este caso serían como que las direcciones, así las que se puede mover el jugador, el hecho de que pueda así correr, saltar, caminar, agacharse, cargar cosas, soltar cosas, son las mecánicas de acción. Luego vienen las mecánicas de exploración. Y las mecánicas de exploración son de ir, por ejemplo, recorrer un camino, o sea, ir del punto A al punto B. Una mecánica de exploración también es poder mirar, o sea, literalmente así como que tener como que nuestro telescopio y poder ver a lo lejos o poder buscar cosas así, andar revisando a ver qué encontramos, literal así como que levantar, así como que está el jugador y se asoma abajo de una piedra para ver qué onda, para ver si encuentra algo ahí. O sea, ese tipo de acciones o de mecánicas son las que sirven para explorar, las de exploración, las que nos permiten recorrer un entorno, poder subirnos, bajarnos de objetos o de espacios o de vehículos, el explorarlos, el tomar algo y darle vueltas, a ver qué onda, etcétera, etcétera, ¿no? Luego vienen las de progresión. Las de progresión se refiere más que nada a subir de nivel, o sea, ganar experiencia, ahora sí como que ganar una vida, justamente también el tiempo son mecánicas de progresión, el que de pronto es de día, de noche, etcétera. O sea, todo ese tipo de cosas. La progresión se refiere a progresión de, de habilidades, progresión de niveles, progresión de tiempo, eh, ahora sí como que cualquier cosa que pueda ser cuantificable y el acumular esos valores
te permite obtener algo, ¿no? O sea, esas son las mecánicas de progresión. O sea, mejorar una habilidad, mejorar un arma, mejorar progresión también, por ejemplo, en el caso, también tiene que ver con desgaste. Eh, en el sentido de que tienes por ejemplo, hay juegos, por ejemplo, Minecraft, donde tienes así una pala, un pico, y después de usarlo ciertas veces, pum, se rompe, ¿no? Entonces, va progresando en el sentido de que el tiempo va avanzando o el uso va avanzando y va a llegar un momento en el que ya, pues, llegaste al tope y pum, se quiebra o lo que sea. Eso es parte también de un sistema de progresión o de mecánicas de progresión en este caso. Luego viene la parte de feedback. La parte de feedback es cualquier cosa que sea una información visual, una información sonora, o sea, de volumen o de audio, o sea, tal cual información, así en texto, así, iconito de información, eh, cualquier tipo de señalamiento, cualquier tipo de ayuda que permita entender qué está sucediendo, que permita justamente informarle al jugador o a los jugadores lo que está sucediendo dentro del juego. Hay mecánicas que son exclusivamente para informar. Luego tenemos mecánicas sociales tan sencillo como el chatear, o sea, el estar haciendo un chat, el poder dar como un like, aunque parecería que no, pero también puede ser una mecánica social. Mecánica social puede ser intercambiar cosas, o sea, de un jugador a otro. O sea, el poder intercambiar cosas pueden ser mecánicas. Por ejemplo, en Pokémon, o sea, el que yo tenga ciertos Pokémon en mi, pues ahora sí como que sí, en mi catálogo, y que yo pueda intercambiarlos o canjearlos o pasarle así ya sea algún recurso a otro jugador, etcétera. Todo eso, o sea, son mecánicas sociales las que puedes justamente te permiten pues estar interactuando con otros jugadores, específicamente con seres humanos, con otras personas, y ya sea para comunicarse o para poderse intercambiar recursos o para poder colaborar, etcétera, etcétera. Son mecánicas sociales. Eh, También pueden ser mecánicas sociales lo que tenga que ver un poquito con una cuestión eh, que, digamos, incentive la socialización dentro del juego. O sea, porque puede haber mecánicas que son del juego hacia los jugadores, donde el juego necesita que los jugadores se integren o que los jugadores se conozcan o que los jugadores generen bounding, o sea, generen algún tipo de lazo, o sea, algún tipo de amistad o incluso enemistad, o sea, que también se traigan quite y demás. Eso es parte también de mecánicas sociales. Luego tenemos mecánicas de administración de recursos, el resource management. Ahí también incluiría, por ejemplo, lo de, obviamente todo lo que tenga que ver con dinero, también tiene que ver todo lo que es con tiempo, que es parecido al de progresión, todo lo que tenga que ver también con, así, objetos, por ejemplo, las pociones, qué horrible poción, la vuelvo a hacer. Así, las clásicas pociones, eh, la cantidad, digamos, a lo mejor de unidades que tenemos en un juego, etcétera, etcétera. Todo igual que sea cuantificable. ¿Cuál es la diferencia entre el resource management y las mecánicas de progresión? Las mecánicas de progresión no están, aunque pueden llegar a ser detonadas o controladas por el jugador no tiene mucho control de eso. Por ejemplo, en un RPG, una mecánica de progresión sería subir de nivel. O sea, tú como jugador vas matando enemigos y entre más enemigos mates, más experiencia obtienes. Y cuando la barra de experiencia llega a un tope, entonces ya subes de nivel, ¿no? Esa es como la mecánica básica de progresión. El resource management sería que, ok, subes de nivel y cuando subes de nivel
te dicen, ya tienes disponibles 2 puntos de experiencia. ¿En dónde los vas a poner? Si tienes varias habilidades, tienes velocidad, resistencia, inteligencia, carisma, lo que sea, es dónde vas a poner esos 2 puntos de experiencia. Se los vas a poner a fuerza, se los vas a poner a agilidad, se los vas a poner a carisma, etcétera. O sea, 1 a 1, o tienes 4 puntos de experiencia, ¿cómo los vas a gastar? Le vas a poner los 4 a una sola habilidad, vas a repartir los 4 de manera equitativa, o le vas a poner 3 puntos a una habilidad y el punto que te sobra se lo pones a otra. No sé, eso ya sería administración de recursos. O sea, el cómo vas a aprovechar los recursos que tienes disponibles, mientras que el de progresión es simplemente saber que con el paso del tiempo y con el paso de las acciones va a haber un incremento o un decremento con respecto a algún elemento en el juego. Esa es como la principal diferencia. Luego vienen, por ejemplo, igual mecánicas de estrategia o de tácticas, y podríamos decir que el resource management y estrategia y tácticas también son muy de la mano, están demasiado juntas, pero la gran diferencia de estrategia y táctica es que, digamos, una mecánica de estrategia es, por ejemplo, estas mecánicas son principalmente mecánicas emergentes. ¿A qué me refiero con que son mecánicas emergentes? Son emergentes en el sentido de que, hagan de cuenta, el jugador aprendió que puedes correr y saltar. O sea, puede correr y luego saltar. Esa es la, digamos, una mecánica de acción. Pero de pronto el jugador aprendió que si corre y salta, puede alcanzar un ítem que solamente con saltar no puede llegar. Entonces, esto le permite al jugador empezar a aprender estrategias y tácticas. Dice, si lo hago así, tal vez lo logre, tal vez tenga una ventaja, tal vez pueda conseguirlo. O si administro mis recursos de esta manera, voy a poder hacer más cosas, voy a obtener más beneficios, o voy a poder hacer más daño. Por ejemplo, en un juego tipo Magic, que es el de cartas, el del TCG, los jugadores aprenden cómo, combinando su deck con diferentes tipos de cartas o cartas muy específicas, pueden tener una ventaja o un mejor desempeño a la hora de estar jugando. Y eso es algo que directamente el juego no te lo enseña, sino más bien lo vas aprendiendo. Es por eso que son mecánicas emergentes. De alguna manera son mecánicas que el mismo jugador se inventa, pero no es porque se las inventó nada más por capricho, sino que de lo que ya está disponible en el juego, sin romper las reglas, vio cómo reconfigurar las cosas para su beneficio. Y por último tenemos también lo que son mecánicas de riesgo y recompensa. Las mecánicas de riesgo y recompensa, en este caso, son aquellas que justamente también van de la mano un poquito con el resource management o con la administración de recursos o con las de estrategia, porque riesgo y recompensa también tienen un poquito de emergentes, aunque no son tan emergentes, no son mecánicas tan emergentes. O sea, sí necesitan que el jugador analice la situación y decida qué es mejor usar una cosa o la otra. Por ejemplo, en el caso de un RPG, recolectas diferentes tipos de ítems, tienes pociones, y a lo mejor tienes una poción chica, una poción mediana y una poción grande. Y ya sabes que todas las pociones te curan, pero la poción chica solo te da poca salud y la poción grande te da mucha salud. Y justamente riesgo y recompensa
tienen que ver un poquito con eso, tienen que ver con mecánicas en las cuales decides usar una en vez de otra y a lo mejor es, ¿sabes qué? Me voy a tomar la poción ahorita y para tener vida completa y enfrentarme al jefe y aguantar los trancazos o mejor me espero y me la tomo después. Y sí, les digo, tiene que ver un poquito con resource management, pero digamos que la diferencia entre riesgo recompensa y resource management es que el resource management literalmente es, tú puedes decidir cuándo utilizar tus pociones y puedes acumular pociones, puedes usar pociones, pero digamos que no va más allá de eso. O sea, el motivo por el cual usarlas no es parte de la mecánica del resource management. El motivo por el cual vas a usar tus pociones tiene que ver con las mecánicas de riesgo y recompensa. Otra mecánica de riesgo y recompensa puede ser que estás en un juego y te dan a elegir un camino. ¿Te vas por el camino fácil o largo o te vas por el camino corto y difícil? Tú decides. Tú decides cuál. Y obviamente hay un riesgo y recompensa. Esto también va mucho de la mano con la cuestión del balance de mecánicas, o sea, el balance del gameplay y cosas así. Pero son mecánicas que están creadas específicamente para hacer que el jugador decida si una cosa o la otra. Y si se están dando cuenta, a pesar de que hay categorías, o sea, de que tenemos estas de acción, exploración, progresión, feedback social, eh, administración de recursos, estrategia y tácticas y redes de recompensa, la realidad es que de pronto las mecánicas tienden a ser híbridas, tienden a ser un poco de alguno de estos, o sea, tienden a combinarse. Y eso es algo que nos, pues está bien, o sea, no pasa nada, no tiene nada de malo. Hay mecánicas que sí son como muy obvias de moverte, saltar, o sea, sí, son mecánicas de acción y ya, o sea, no tienen otro propósito. Pero una mecánica de riesgo y recompensa debe de tener siempre, va de la mano con a lo mejor exploración, por ejemplo. Regresando al punto de, ¿te vas por el camino largo y fácil o te vas por el camino corto y difícil? Entonces ahí ya la exploración se mezcla con riesgo y recompensa y eso pues permite también detonar resource management y al mismo tiempo estrategia y táctica y un poquito de progresión. Entonces, las mecánicas sí se pueden combinar, o sea, los diferentes tipos de mecánicas se pueden combinar y se pueden ahora sí como que ir variando para darle sentido o para darle un propósito más específico. Aparte de los tipos de mecánicas, también vamos a tener prioridades o niveles de prioridad en las mecánicas. Igual, hay mucha literatura y hay mucha banda que dice que hay diferentes, o sea, están las mecánicas core, las mecánicas primarias, secundarias, terciarias, emergentes, etcétera, etcétera. En este caso vamos a quedarnos con lo básico y vamos a hablar solamente de 3 niveles en cuestión de manejo de mecánicas, ¿no? Tenemos el primer nivel, son las core mechanics, las famosas core mechanics, y esas mecánicas lo que tienen de importante es que, como bien dice, son aquellas que hacen que el juego sea el juego. Es decir, en un juego de plataforma, saltar entre plataformas o la mecánica de salto es un core mechanic porque si tú no estás saltando entre plataformas, pues entonces no es un juego de plataformas. Es otro juego, pero no es un juego de plataformas. Igualmente, en un juego de peleas, si de pronto los jugadores no están peleando, pues no es un juego de peleas. Quién sabe qué sea, pero no sería de peleas. Entonces, las core mechanics son aquellas mecánicas que son necesarias para que el juego sea, digamos, ¿cómo podemos explicar? O sea, que el juego sea lo que tiene que ser. O sea, si es un juego ¿cómo se llama? Es un juego de dados
bueno, no juego de dados, pero más bien es un juego de... Bueno, sí, el cubilete, por ejemplo, es un juego de dados, tal cual. Es un vasito que le pones dados, lo agitas y lo avientas. Si no avientas los dados, o sea, si no agitas y lo avientas los dados de manera simultánea en el cubilete, entonces no estás jugando cubilete. Estás jugando otra cosa, pero no estás jugando cubilete. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Igual, si es un juego de, de RPG, hablando, o sea, en el caso, por ejemplo, si es un juego de RPG de mesa, son Dungeons and Dragons, por ejemplo, si no, eh, si no roleas, si no estás roleando, es decir, si no estás integrándote a la historia y estás formando parte de él, así es, ahora sí como que la fantasía que se está construyendo, pues entonces no estás jugando un juego de rol. A lo mejor estás jugando otro tipo de juego, un juego de administración de habilidades. Pero si no roleas y nada más estás apuntando, tiro dados, saqué este número, cuento, sumo, resto, multiplico, etc. O sea, si solamente te quedas en las mecánicas de acción, o sea, de utilizar habilidades y de contar puntos y tirar dados, pues no estás jugando rol. O sea, estás jugando un juego de administración, de habilidades, pero no estás roleando. Entonces necesitas rolear, necesitas involucrarte en para que sí sea un juego de rol, ¿no? En el caso de que sea un juego de rol tipo Dungeons and Dragons, de jugarlo de mesa. Eh, entonces, esas son las core mechanics. Luego vienen las mecánicas primarias o las primary mechanics, que son las que soportan a las core mechanics. Por ejemplo, regresando al juego de plataforma, saltar entre plataformas es el core mechanic, porque si no podemos saltar, pues entonces obviamente no, hay, no hay plataformer, así de sencillo, pero también necesitamos desplazarnos, necesitamos movernos, estamos así poder ya sea caminar o correr de izquierda a derecha o desplazarnos, digamos, sobre el piso, sobre el terreno o sobre una plataforma para después saltar a otra plataforma. Eso es una primary mechanic, o sea, está soportando o complementando a las plataformas, a las mecánicas core o centrales. Igualmente, eh, dentro del mismo ejemplo del juego de plataformas, una plataforma que se mueve, ya sea de manera horizontal o de manera vertical, o sea, que se está desplazando la plataforma, o sea, el que te subas a la plataforma y luego la plataforma se mueve y te permite llegar a otro lugar del nivel. La plataforma que se mueve, esa es parte también de una mecánica primaria, porque hace que pues, tenga más sentido, o sea, ya sea el saltar entre plataformas, y que la plataforma pueda ser estática o pueda ser dinámica o que se pueda mover, puede también ser una mecánica, ¿cómo se llama? Una mecánica primaria. Porque si no saltas sobre la plataforma que se está moviendo, entonces nunca vas a poder alcanzar el siguiente extremo o el final del nivel, entonces pues ahí te vas a quedar atorado, ¿no? Entonces eso es parte de... Y finalmente están las mecánicas secundarias. Y las mecánicas secundarias, ahí como dice, son las que añaden profundidad, sabor y variedad a el juego. Una mecánica secundaria, por ejemplo, en el juego de plataformas, es que saltas sobre la plataforma y si, si te quedas parado, la plataforma después de 2 segundos empieza a parpadear y pum, desaparece o se destruye, lo que sea. Entonces, las plataformas que se destruyen o las plataformas que a lo mejor, ¿cómo se llama? Se me fue ahorita el cassette bien cañón. O sea, las plataformas que se destruyen o las plataformas que se mueven pero de una manera errática, o sea, que no lo hacen siguiendo un patrón, sino que pronto lo hacen como algo medio random, siguen siendo mecánicas que
le dan un poquito de variedad a la cosa, o le dan un poquito de... Sí, o sea, evitan que sean cosas, o sea, evitan que el juego se vuelva siempre monótono. Sigue siendo lo mismo, es saltar sobre una plataforma. La bronca es que ahora la plataforma ya no solamente se mueve, sino que además, si te quedas parado sobre ella después de un tiempo, pum, la plataforma se destruye, desaparece, lo que sea. Hay otras plataformas que, por ejemplo, se hacen chiquitas, así como que se hacen grandes o se hacen chiquitas, se hacen grandes, y entonces tienes que poder saltar sobre ella cuan, y asegurarte de que puedas caer en quieres caer así, ahora así como que en terreno firme, o de lo contrario, te vas al carajo, ¿no? Y así hay muchos otros ejemplos. Entonces, estas son también los diferentes niveles de mecánicas que van a poder haber. Y por último, combinándolo o ahora sí que integrándolo con lo que hemos estado ya viendo en las clases anteriores, vemos que cuando estamos diseñando mecánicas, tenemos también que, o vale la pena, cuando estamos pensando en cómo diseñar o cómo distribuir el tipo de mecánicas dentro de nuestro juego, lo mejor siempre va a ser igual seguir la regla 60-30-10 o la regla de Big, Medium, Small, donde en este caso las core mechanics son el 60% de las mecánicas que el jugador va a tener que estar utilizando dentro del juego. Las primary mechanics van a ser el 30% y las secondary mechanics van a ser el 10%. Y a diferencia de otras veces que hemos utilizado esta misma regla, donde hacemos variedad de, las core van a ser 10% y las secondary van a ser 60% y las primary van a ser 20%. O sea, en vez de tener que estar variándole, aquí no. Aquí realmente vamos a quedarnos siempre con esta distribución. 60-30-10. Las core mechanics son el 60, las primary el 30 y la secondary el 10. ¿Por qué este tipo de distribución? Porque si queremos de pronto algo que es muy importante cuando estamos metiendo mecánicas para un juego, si ponemos demasiadas mecánicas o variamos demasiado el número de mecánicas que pueden existir en un juego, el juego se puede volver muy complicado y se puede volver muy confuso muy rápidamente. No solamente para el jugador, también para los desarrolladores. O sea, crear un juego con demasiadas mecánicas se puede poner muy intenso y lo mejor siempre es crear mecánicas y tratar de que en el juego esas mecánicas se usen la mayor cantidad de veces. Eh, por ejemplo, en los juegos tipo Brawler o los beat 'em up, tipo Double Dragon o tipo Final Fight y otros parecidos, los Hack and Slash, por ejemplo. Ahorita uno nuevo que estaría, que es el de Mexican Ninja, creo que es así uno de los que están por ahí de moda. Eh, Son juegos donde el personaje se mueve y da golpes o espadazos. Y si se dan cuenta, en ese juego, todo lo que hacen, casi todo lo resuelven a golpes. O sea, atacan enemigos a golpes. Quieren abrir puertas, usan la misma acción de golpe. Quieren abrir un ítem o usar un ítem, usan la acción de golpe. O sea, para todo están usando las acciones de golpes. Pero en fin. Bien, por hoy llegamos hasta este punto. Vamos a continuar con la siguiente clase hablando de mecánicas, pero ya vamos a integrarlas a lo que son los sistemas de gameplay, que ahí es donde realmente las cosas son más interesantes. Ahorita simplemente era como hablar y explicar en general el concepto de mecánicas y sus variaciones que puede llegar a tener, pero donde realmente va a ser importante o donde cobran verdaderamente sentido las mecánicas es cuando las integramos a los sistemas de gameplay, y eso es algo que estaremos viendo la próxima lección. Por hoy es todo. Buenas noches.